Amén, amén. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Pueden sentarse. Qué bueno acercarnos ante el Señor, ante el trono de su gracia, ¿verdad? Dice la palabra para hallar oportuno socorro. Qué bueno que podemos estar aquí buscando el rostro del Señor, ¿verdad? Y exaltar el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Decíamos en el anuncio, en la saludo de bienvenida, que es bueno por la convicción que Él nos ha dado, que Él es nuestro camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por el Señor. Cuando nos acercamos ante el Señor tenemos que ir por el camino. Tenemos que conocer la verdad y Él nos dará la vida. No hay vida fuera del Señor. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso es importante que cuando nos acerquemos a buscar de Dios, siempre lo hagamos con la convicción de que en Él solo tenemos salvación. En Jesucristo solo tenemos la salvación eterna. ¿Alguien dice amén fuerte? Amén. Un amén que se vaya el frío, ¿verdad? Eso. Les felicito por estar aquí buscando del Señor. Cuando una persona decide reunirse como iglesia, es maravilloso porque hay convicción, hay mover de Dios. Dios está trabajando en nuestras vidas. Así que cuando usted decide ir con la iglesia, fíjense que yo no digo venir a la iglesia, sino ir con la iglesia y ser la iglesia, hay bendición. Y queremos hoy conversar, reflexionar brevemente de este tiempo que todos tradicionalmente usamos como tiempo de Navidad y demás. Pero yo quiero tal vez hablar hoy de uno de los aspectos más importantes para nuestras vidas como cristianos. Y es buscar y adorar al Rey. Buscando y adorando ¿a quién? Al Rey. Al Rey. Pastor, ¿qué Rey? Bueno, interesante, importante que cuando nosotros estamos hablando de Dios o Jesucristo como el Rey, estamos hablando de que Él es el soberano del universo, Él tiene control de todas las cosas. ¿Usted dice amén? Amén. Él es el que gobierna, Él es el que pone y ha puesto todas las leyes. Digo ha puesto mejor porque ya las puso desde la eternidad. Todo se rige bajo su gobierno. Cuando tú y yo venimos al Señor, no venimos para como buscar algo más. No. Estamos adorando, buscando y adorando al Rey. Por eso tiene que ser el Rey de tu vida. Más que el Salvador, el Rey. Por supuesto, si es Rey es Salvador y si estás buscándolo como Salvador, tiene que ser tu Rey. Hay personas que quieren tener a Dios como el 911. Ayúdame, protégeme, o si no, enfermero, ¿verdad? Me duele aquí, me duele allá. Pero Dios no es ni pastilla, ni enfermero, incluso yo digo que no es ni médico. Dios es el sanador, Dios es el dador de la vida. Dios es el que hace que nuestra vida funcione bien. Porque Él es el creador, ¿quién más, verdad? Él nos ha dado un manual poderosísimo, por eso tengo la convicción de que para buscarle a Dios hay que sí o sí leer la palabra del Señor, conocer la palabra del Señor, escribir la palabra del Señor, cantar la palabra del Señor. Por eso estamos aquí hoy también. Tenemos que predicar la palabra, compartirla con otra persona. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque la Biblia nos ayuda para, en esa búsqueda, di conmigo buscar. En ese buscar de Dios podamos encontrar realmente a Dios. Mucha gente se acercan para saber de Dios, pero es importante acercarse para conocer a Dios. Dice amén. Qué bueno, buscando y adorando al Rey. Y estoy convencido, no es que creo, yo creo que hoy yo soy más creyente que todos ustedes. Yo tengo más fe hoy que todos ustedes. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque yo creo que ustedes están buscando de Dios. No estoy en sus mentes, no estoy en sus corazones, nos conocemos mucho, poco, no sé. Pero yo sé que tú estás aquí porque estás buscando de Dios. Porque estás adorando al Señor. Amén, con convicción. Y por eso esta palabra es para tu vida. Buscando y adorando al Rey todos los días de tu vida. No diciembre, no en la temporada,
No en un momento de los momentos malos, ¿verdad? Cuando hay ¡bum! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! La oración más corta, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! No, no. Busca adorar al Señor y decirle, Dios mío, tú eres mi rey. Todos los días de tu vida, en las buenas y en las malas. Y esta historia me encanta porque trae a colación muchos principios espirituales que nos ayudan a afirmar nuestra búsqueda de Dios. Mira, nunca te detengas en la búsqueda del Señor. Nunca te detengas. No. Ten cuidado con las personas que están a tu lado que no te ayuden a buscar de Dios. Ten cuidado con lo que ves, escuchas, nuestros teléfonos lindos, ¿verdad? Cuidado con lo que escuchas que estorba que tú no busques de Dios. Bueno, este texto de Mateo, bueno, los más nuevos les digo, Mateo escribió este primer libro del Nuevo Testamento, aunque no fue lo primero que se escribió, fue Marco, pero Mateo está escribiéndole a los judíos y está confirmando que Jesucristo es el rey de los judíos. Por eso, esta historia del nacimiento de Jesús está enfocada en demostrarle a los judíos que Jesús era el rey de los judíos. El Mesías, y uso esa palabra más teológica, bíblica, cristiana, era el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad, tú y yo, necesitamos el Mesías para nuestra salvación. Mesías quiere decir el Rey Salvador. Amén. Por eso comienza cuando dice el verso, es decir, capítulo 2, verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey, vinieron del oriente unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Si escribiéramos esto y yo lo escribiera, Mateo, Evangelio según Javier, yo diría, ¿dónde está mi rey que ha nacido? Cuando una persona tiene la convicción de que está buscando de Dios en virtud de que Él sea nuestro rey, y hay muchos textos, no puedo pararme en doctrina del reino de Dios ahora, y les voy a mencionar algunos aspectos, pero es porque necesitamos el reinado de Dios en nuestras vidas. Lo digo de manera tal vez terapéutica. Necesitamos que Dios nos controle, que nos gobierne, que nos guíe. ¿Dice amén? Por eso tenemos que buscar y adorar al Señor. Estos hombres, y hablo un poquito del contexto de la historia del texto, ellos vinieron del oriente, Babilonia, por allá arriba, y vinieron a adorar al Señor. Por supuesto, como todo extranjero, tuvieron que tener vínculo con el gobierno, y aquí dice que vinieron en los días de rey y vinieron del oriente y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, Herodes se turbó. Por supuesto, había una connotación. Miren, algunos pintan el tema de los magos del oriente como tres hombrecitos que venían en tres camellos. No. Tienen que ubicarse de que esto llegó hasta oídos del rey Herodes. Así que era una caravana de más de 70 o ciento y tanto de personas que llegaron a Jerusalén. Y eso se da cuenta cualquier persona que estaba en Jerusalén. Tanto que migración le dijo, oye, hay una caravana de gente que vinieron del oriente. ¿Quiénes son esa gente? Entonces, por eso Herodes se entera, ¿ok? ¿Se ubican ahí? Entonces, hay una conversación, tanto de trámites para poder estar allí en esos días, pero el por qué ellos estaban ahí. Eso es normal, ¿ok? Parece algo que sucede hoy nada más, pero eso sucedía siempre en cualquier lugar. Y más siendo el imperio romano, que tenía control sobre todo el territorio conocido para aquella época. Entonces, vinieron los magos, y esto es importantísimo porque hubo una declaración que transformó a Jerusalén. Y esto es algo importante que quiero que te lleves para hoy, para mensaje. Las declaraciones cristianas transforman tu contexto, transforman tu vida, tu mente, tu corazón, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Por eso tenemos que declarar la palabra, tenemos que hablar el evangelio. ¿Sabes lo que es el evangelio? Hablar buena noticia. Si hay una mala noticia en tu cabeza, por favor, multiplícala por 0 o transfórmala en la solución. Pero sé parte de las personas evangélicas del siglo XX que hablan buenas cosas.
habla buenas cosas con tu gente. Estas personas venían porque tenían un mensaje, una información buena que habían recibido, y ahora explico un poquito más, pero ellos habían venido del oriente y estaban allí, y esta declaración transformó a Jerusalén. Vamos a ver qué transformación trajo. Dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente, venimos a adorarle. De nuevo, esta declaración fue resultado de la información que tenían ellos. Leo Isaías capítulo 9, dice el versículo 6, que aquí en Isaías 9 se describe a Jesús, el príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, ¿verdad? Padre eterno, dilo conmigo fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como los magos, y aclaro el término mago, que podían ser, no eran personas que hacían trucos de magia, ¿ok? Los magos estos eran científicos, eran personas que estudiaban la astrología, y sí sé que había idolatría y demás, porque no estaban informados correctamente y no estaban adorando a Yahvé o a la revelación bíblica que tenemos en el Antiguo Testamento, pero como buenos científicos, y no tenían internet para aquel tiempo, pero sí tenían algo interesante. Ellos, como científicos investigadores, por provisión divina, y mira cómo Dios trabaja, llevar Dios a los hebreos allá a Babilonia, y los hebreos consagrados llevaron las escrituras, y las escrituras se quedaron allí, y luego en un proceso, periodo intertestamentario, cuando lo estudiemos van a saber más sobre eso, en un proceso muchos de ellos adquirieron información acerca de lo que los hebreos creían, y lo principal que los hebreos estaban esperando se llamaba Jesucristo, el Mesías. Y una de las profecías, y la voy a leer ahorita, invoca a que va a haber una estrella que anunciaba un acontecimiento fuera de lo normal. Un acontecimiento que iba a transformar el mundo. Pastor, ¿y eso por qué no sucede hoy? Bueno, hoy sucede lo mismo. Usted va a recibir noticias, tal vez trimestral o semestral, de que los científicos han visto un asteroide que viene no sé qué cosa, y que hay un planeta que brilló más que el otro, y el otro que esto, y la luna que esto, y el sol que esto. Siempre hay personas mirando los astros, porque eso es un don de Dios, vamos a decirlo así. Siempre hay personas que están en la investigación, y aunque no es el denominador común, siempre hay personas que se informan también de todo tipo de literatura. Por eso, uno de mis consejos siempre para la juventud y para todos, hasta que el último día de nuestra vida, vamos a leer. Leer, no solo la Biblia, de todo. Tenemos que informarnos. Y estos científicos, magos del Oriente, que tenían varias responsabilidades en sus gobiernos o en sus instituciones de investigación y demás, ellos sabían que iba a haber un acontecimiento poderosísimo, que no se imaginaban tanto, pero habían leído las escrituras. Por eso ellos tenían la convicción que iban a ser el rey de los judíos. Ellos no sabían quién era, ellos no sabían la connotación tal vez espiritual total, pero ellos, por ser investigadores, vamos a decirlo de esa manera, llegaron con la convicción del que la estrella le estaba anunciando al rey de los judíos. Ellos tenían esa convicción de la profecía. Y es tremendo. Tenían un conocimiento profético y astrológico. La estrella en Belén los llevó hasta el lugar, y es maravilloso cuando vemos cumpliéndose esto. Dice Miqueas capítulo 5 verso 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá un guiador, Señor, en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde la eternidad, de los días de la eternidad. Algo interesante que siempre recalco cuando hablo de Jesús como el rey, y no es como una comparación, es el rey, y es importante esto. No pensemos que Jesús va a ser el rey, o que Jesús tuvo una temporada o va a tener una temporada de ciertos años donde va a reinar para demostrar no sé qué, pero no creo que Dios tenga que demostrarle nada, porque los soberanos no demuestran nada, son y son.
Pero Jesús dice la palabra en este y en otros muchos textos que su reinado es desde los días de la eternidad. Quiero enseñarle como pastor, como maestro de la palabra, que la Biblia en toda su jornada nos enseña que Jesucristo es el Rey eterno. Siempre ha sido el Rey y siempre lo será. No creo que Cristo va a venir aquí a demostrar ningún reinado a nadie. De nuevo, el soberano no tiene que demostrar nada. Nosotros tenemos que creer su soberanía. Dice amén. Por eso ellos tenían la convicción de que el que había venido era el Rey de los judíos. Y aunque tenía una confirmación mesiánica para la nación de Israel, su reinado era para todas las naciones. Para ti y para mí. Amén. Pastor, ¿cómo es que esta gente se movían a estar investigando los cielos? De nuevo, es un don de Dios. Tal vez si lo oímos de David no suena mejor que oírlo de los magos, estos no creyentes judíos, ¿verdad? Pero dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Romanos capítulo 1, verso 20 dice, lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde que Dios creó todo, el hombre ha tenido la oportunidad todos los días, 24/7, de ver la mano de Dios obrando a su alrededor. Tristemente hay personas que tienen los ojos cegados para que no tengan el entendimiento, ¿verdad?, de ver al Señor. Pero siempre hay una oportunidad de parte de Dios para ver el mensaje de Dios en las flores del campo, en las aves del cielo, en los niños que nacen, en los niños que crecen, en las personas, los hombres, todas las mujeres, todo lo que Dios ha puesto en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra comunidad, nos permite ver la mano de Dios y más la creación. Todo lo que donde nosotros no hemos puesto las manos y sí viene de la mano y de la palabra de Dios, podemos tener información del plan de Dios para nuestras vidas y yo digo incluso hoy también. Esta gente venía guiado por Dios. Esta gente venía con convicción por la información, la palabra, la profecía y estaban viendo una señal. Así que profecía y señal que los llevaba a la convicción de que habían ido al lugar correcto. Así que se informó. Vamos a decir, informarse es muy importante. Informarse es muy importante. Se informaron, verso 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué le pasó a Herodes? Se turbó. Oyendo esto, una gran caravana, personas están buscando al rey para adorarle. Y Herodes era el rey allí en aquel lugar y él se turbó. Les cuento rapidito en un minuto de Herodes. Un hombre asesino había matado a familiares de él para que no lo pudieran hacer un golpe de estado, suplantar en el reino. Era un hombre sanguinario, un hombre sin corazón, vamos a decir. Terrible. Y había hecho muchas cosas y su fama y miedo que había puesto en la comunidad judía en donde reinaba era tremendo. Por eso cuando recibió la noticia de que había un grupo de personas, no pequeños, no eran 3, pero había un grupo de personas que había venido a adorar al rey y no era él, dijo, me van a dar un golpe de estado. Me van a sacar de aquí. Y como él era malo, ¿verdad? A los malos nadie dice proverbio que cuando el impío reina, el pueblo está triste, ¿verdad? Y él no era buena persona y todas esas cosas, él se sintió que su gobierno tambaleaba. Por eso se turbó. Se le movieron los cimientos de sus emociones, de todo. Pero dice también aquí el texto, verso 3, y toda Jerusalén con él. Jerusalén, por supuesto, las personas. No quiere decir que el piso se movió, no hubo un terremoto. Pero las personas tuvieron miedo. Por dos cosas. Le explico rápido. Lo que a Herodes le estaba pasando podía traer un problema social, ¿verdad? Pero los judíos estaban escuchando de los magos, de este grupo grande de personas, que habían venido a adorar al rey de los judíos. Así que para muchos ellos decían, se va a cumplir la profecía, se va a cumplir, parece que se va a cumplir, porque muchos estaban perdidos, no sabían nada, otros estaban esperando la manifestación del Mesías, que es Cristo Jesús, y así que había mucha emoción, turbación, buenas y malas, en medio del pueblo judío. ¿Están conmigo ahí? ¿Entienden entonces por qué Herodes se turbó, los judíos se turbaron?
por la connotación de la noticia. Y convocados a todos los principales sacerdotes, estoy leyendo el verso 4, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Es interesante que Herodes llamó a estas personas, mejor dicho, primero llamó a los especialistas judíos de las escrituras y a los escribas. No había imprenta, eran personas que escribían las escrituras, y tanto los escribas como los maestros de la ley y los principales sacerdotes tenían información de las profecías mesiánicas. Así que llamó a los especialistas para informarse dónde era que tenía que nacer según las escrituras judías del Antiguo Testamento. Y ellos le dijeron, entonces Herodes tuvo mucho miedo porque la profecía se estaban cumpliendo. Amenaza de su poder, expectación del rey de los judíos. Él no entendía nada porque era un impío. Los impíos no entienden la palabra del Señor. Dice que el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura, pero la palabra de Dios es vida y paz. Y hay una reacción espiritual profunda en la nación. Aplicando para nosotros hoy, porque tanto Herodes como aquellos judíos ya pasaron. Pero la palabra hoy que es fresca para ti y para mí, ¿verdad? Amén. Las tinieblas y el pecado y la maldad y las personas que están involucradas y comprometidas con las tinieblas y con el pecado van a siempre turbarse ante la revelación de Dios. Pero tal vez van a crear un ambiente no bueno para tu crecimiento espiritual. Por eso es importante, bueno, el gran refrán hispano, dime con quién anda y te diré quién eres. Siempre tienes que tener cuidado las personas que están a tu alrededor, que te ayuden a crecer, para que no estorben, porque los impíos, las personas que no tienen del Señor, que no conocen la revelación, siempre va a haber situaciones que van a impedirte que tú crezcas. Las tinieblas no van a estar contentas con tu crecimiento espiritual. Cuando tú eres un nuevo creyente, aceptas a Cristo, las tinieblas van a estar preocupadas porque ya tú eres libre. Y el diablo no le gusta tu libertad. Por eso Jesús recalcó, conoceréis la palabra de Dios y serás libre. Entonces, cuando tú vienes a la libertad, las tinieblas se ponen, pero ¿cómo que se va a ir? No se va a ir nada. Pero tú vas a avanzar con Cristo. Y cuando tú avanzas con Cristo y crees y comienzas y te bautizas, las tinieblas están más feroces porque estás confirmando lo que estás creyendo. Y cuando tú empiezas a aprender doctrina bíblica, entonces empiezas a crecer espiritualmente. Y las tinieblas, el diablo, el pecado, no quiere que eso pase en tu vida. Por eso Herodes estaba muy preocupado, por eso siempre las tinieblas van a preocuparse con tu crecimiento espiritual. Mi consejo pastoral es que sigas creciendo, que no te detengas, que nada ni nadie te detenga. Y esto es interesante para todos. A mí me ha ayudado, se los digo, tú y Dios son mayoría. Y esto puede parecer algo medio fuera de lo normal, pero bueno. Tú no necesitas a nadie para crecer espiritualmente. Tú no me necesitas a mí como pastor para crecer espiritualmente. El único que tú necesitas se llama Jesucristo. Amén. Biblia y relación con Cristo. Amén. Te puedo impulsar, te puedo enseñar, te puedo transmitir mi concepto de discipulado, transmitir mi madurez espiritual, pero tú tienes que vivir tu experiencia con Dios. Amén. Tú y Dios son mayoría. Acuérdate de eso, tú y Dios son mayoría. Puedes decirlo, yo y Dios somos mayoría. ¿Sabe por qué? Porque a veces en el desierto tú vas a estar solo con Dios. Moisés, Elías, montones de personas estuvieron solo. David, Daniel, José, en un pozo. Pero ¿sabe por qué ellos salieron? Porque Dios estaba con ellos. Amén. Es lo que Pablo escribió. Si Dios es con nosotros, no hay depresión, no hay nada que te va a detener, porque todo lo puedo. Si estoy con Cristo, te lo voy a decir en otra versión, si estoy con Cristo, que me fortalece. Amén. Y no quiero decir que no voy a ayudar, que no voy a estar al lado tuyo, voy a hacer todo lo que yo pueda, pero acuérdate, no puedo hacer todo lo que se espera. Pero Dios sí lo puede hacer todo por ti. No sé si a alguno le sirve, pero ahí se los dejo. Bueno, no tengas en poco, dice Pablo, las tinieblas, porque ellos están preocupados por tu crecimiento espiritual. No quieren
las tinieblas, el diablo, Satanás, que tú crezcas espiritualmente. ¿Ok? Y se lo digo para todos, jóvenes, niños, hombres, mujeres, todos. Hay una mención de la profecía, porque es interesante esto. No creamos, hay personas que dicen, no, yo tengo fe. Y mi pregunta siempre, ¿en qué? Hay fe en la fe, hay fe en la palabra de Dios, en el Dios de la palabra y en la palabra de Dios. Las dos cosas te sirven. Por eso Mateo demuestra que Jesús es el rey de los judíos, que estaban naciendo en Belén y que todo lo que está pasando y contando aquí era cumplimiento de la palabra. Otra de las cosas que quiero dejarte hoy, ¿listo para oír? Siempre lo que dice la Biblia se va a cumplir. Amén. Te guste o no te guste. Pero busca todo lo que te guste, ¿verdad? Porque todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir, ¿lo creen? Ok, dice aquí que hubo una mención de la profecía, está en el verso 6. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, esto es la creación, desde los días de la eternidad, es antes de la creación. ¿Ok? Por eso Él es el Rey eterno. La falsa adoración. Rapidito voy al verso 7 y 8, dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, ya se había informado de los judíos, ahora llama a los magos y les dice, indagó diligentemente acerca del tiempo de la aparición de estrella. ¿Cuándo fue que ustedes descubrieron lo de la estrella? Enviándolo a Jerusalén le dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le hallareis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le... Sinvergüenza Herodes, pero él estaba recibiendo, es decir, pidiendo información a los magos para ir también a adorar. Esto es una falsa adoración, ¿verdad? Es como las personas que no conocen la palabra y quieren adorar a Dios. Es imposible adorar a Dios sin conocimiento de la palabra porque tu adoración es el resultado del conocimiento que tienes de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Si no conoces a Dios, no vas a saber a qué Dios estás adorando. Por eso la palabra te hace un adorador. La revelación bíblica te hace un adorador. Bueno, la falsa adoración genera desconocimiento. Viene generada por el desconocimiento de la palabra. Cuando tú no conoces la palabra y quieres adorar a Dios, adoras por tradiciones, por errores, por imitación, por lo que me dijeron. Pero tú tienes que adorar por convicción bíblica. Por lo que dice el Señor, ¿verdad? Yo quiero ir a adorar. ¿Por qué? Por la palabra, por lo que tengo que hacer. Herodes quería ir a adorar. La falsa adoración se genera por querer usurpar el lugar de Dios. Quiero ir a adorar a Jesús. Lo que quería era matar a Jesús para él seguir siendo el rey. Y muchas veces sucede así. Hay personas que no quieren darle lugar a Dios 100% porque ellos quieren mantener el control. Pero la adoración te lleva a rendirte delante del Señor y decirle, Señor, tú toma el control de mi vida. Amén. Amén. Esa es la verdadera Navidad, decirle al Señor, Señor, toma el control de mi vida. Y tengo que decirlo también, no quiero que se me olvide, la Navidad no es el nacimiento del niño Jesús, la Navidad es el nacimiento del Rey del universo. Amén. No me dé la Navidad con el niño, ¿ok? Porque el niño creció, murió en la cruz del Calvario y ascendió a los cielos de donde es. ¿Ok? Y sí, por supuesto, nació un niño y tal, pero no me dejes el mesianismo o el cristianismo en el niño. La falsa adoración del Rey Jesús es porque las personas se enfocan en lo que no es Jesucristo. De nuevo, Herodes, los magos, pudieran tener la perspectiva de la estrella y estaban haciéndolo bien, pero pudieran ellos quedarse con la investigación astrológica. Herodes podía quedarse con el deseo de seguir reinando, pero cuando tú te centras en adorar a Dios, es Cristo el enfoque. Cuando tú no tienes a Cristo como el enfoque de tu vida para ser un adorador, te enfocas en las cosas pasajeras de este mundo, porque la estrella iba a pasar y pasó. El reinado de Herodes, como ya sabemos, pasó y terminó. Las cosas temporales de esta vida, que son las que se ven, pasarán, pero Jesucristo permanece para siempre. La verdadera adoración navideña, reflexionamos en eso. La verdadera reflexión o adoración navideña dice, verso 9, ellos habiendo oído al rey, a Herodes,
se fueron allí. Y es aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. En el tiempo que estaban con la investigación de Herodes y todas las gestiones demás, ellos no habían visto más la estrella. Pero cuando salieron de hablar con Herodes, ellos vieron de nuevo ¿qué? Que habían visto ¿dónde? En el oriente, dice el texto, ¿verdad? Así que la guianza de Dios va a permanecer cuando tú sigues enfocado. Una de las cosas que te va a ayudar a mantenerte en la vida, a tener logros en Cristo y vivir el plan de Dios es enfocarte. No te entretengas en otras cosas, enfócate en el plan de Dios. Amén. Bueno, vino la estrella y iba delante de ellos y llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. La estrella se movía, no tengo explicación para esto ahora, tendría que entrar en varias cosas ahí, pero la estrella y se paró donde estaba la casa o el pesebre donde estaba Jesús. Tal vez ya no estaba en el pesebre, pero ahí estaba. Y entraron allí al lugar y tuvieron grande gozo. La adoración a Dios te lleva a tener grande gozo. Lo dijo David, en la presencia de Dios hay grande gozo, plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Amén. Hay gozo. Entonces, la adoración, bueno, tuvieron grande gozo y entraron a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Quiero hacer una explicación de una palabra nada más. Bueno, varias cosas. Vieron al niño y vieron a María. Y creo que había más personas y José también. No lo ponen aquí tal vez por el tiempo que están escribiendo, pero ahí vieron al niño Jesús y a María. Al Mesías, al Rey y a María. Pero cuando hablan de adoración dice ¿qué quiere decir lo? ¿Están hablando de quién? De Jesús. No adores otra cosa que no sea a Jesucristo. Aunque esté acompañado con cualquiera, no adore a los discípulos, no adore a las personas que andaban con él, no adore ni a la cruz, ni nada. Adoremos al Señor. No les adoraron, lo adoraron. Entonces, es importante enfocar tu adoración solo para el Señor. Siempre la revelación bíblica te lleva a adorar al Señor. La revelación bíblica te lleva a la adoración bíblica. Y la revelación profética siempre va a llevarte a Cristo. Ninguna profecía presente o escritural te va a desviar del plan de Dios. Por eso tenemos que conocer las escrituras. El Antiguo Testamento nos enfoca en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Yo sí creo que cuando tú buscas a Dios, Dios te galardona, te recompensa, te da un premio. ¿Cuántos quieren premios de Dios? Te lo da aquí y te va a premiar también en la eternidad. Yo no he estado todavía allá en la eternidad, pero la Biblia dice que Él va a darnos recompensas en los cielos. ¿Dice amén? Ok, ellos le ofrecieron, los magos del oriente vinieron con oro, incienso y mirra. ¿Oro por qué? A los reyes, como todos los gobernantes, se le ofrece dinero, oro. En la antigüedad, oro. Y traigo un ejemplo que tal vez es conocido por algunos. La reina de Saba vino a Salomón y le trajo ¿qué? Oro, tesoros. ¿A Salomón le hacía falta? No. El hombre era el millonario número 1 según la revista de Forbes en aquel tiempo. No le hacía falta. Pero Saba, la reina de Saba sabía que había que llevarle al rey ¿qué cosa? Oro. Y se lo llevó. Era algo normal. Ahora, los magos del oriente le trajeron oro a él porque él es el rey digo era por historia, ¿no? Pero era y es el rey. Le trajeron incienso, ¿por qué? Porque se le ofrecía incienso y se ofrece incienso a toda divinidad. ¿Ok? Y por supuesto, me concentro en la cultura judía
y había un lugar solamente para el altar del incienso. Incienso para Dios. Y tus oraciones y mis oraciones, ¿sabe cómo Dios la llama? Incienso de olor grato para Dios. Y lo tercero que trajeron fue mirra. ¿Sabe por qué? Perfume. Porque la mirra era usado para cuando embalsamaban a los cuerpos, preparaban los cuerpos para sepultarlos. Y así que había una información aquí que los magos traían según las tradiciones judías, según la profecía también y todas las cosas que iba a vivir Jesús, porque ellos estaban presentando que el rey había que prepararlo para la sepultura. Su sufrimiento y muerte futura para tu salvación y mi salvación. Para la salvación del mundo. La adoración genuina te aparta de lo que no glorifica a Dios. Así que esta gente se acercaron a lo que glorificaba a Dios y en su información científica y escritural llegaron al lugar correcto y tuvieron ese encuentro con el rey que había nacido. Salmo 95:6, venid, adoremos, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor. Aleluya. La invitación de parte de Dios es que busques a Dios y adore a Dios. Hay personas que se quedan aquí buscando a Dios, buscando a Dios. Adora a Dios. Aleluya. Por eso el salmista, lo leo de nuevo, venid, buscar, adoremos. ¿Y cómo adoremos? Postrándonos y arrodillándonos delante del Señor. No solo físicamente, pero espiritualmente. Esto quiere decir, dependo de ti, Señor. Tú eres mi todo. Arrodillémonos delante de Jehová. La palabra Jehová, el término Jehová, el nombre, como quieran verlo, quiere decir Dios tu Salvador. Jesús quiere decir el Salvador. Así que está hablando de lo mismo. Nuestro hacedor. Jesús es el creador, Jehová el creador, el Dios trino es el creador. Filipenses capítulo 2, verso 11, nos da una invitación interesantísima. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La invitación de Dios de que tú lo busques y lo adores es porque ahora es bueno doblar nuestras rodillas ante Él, pero al final toda persona va a doblar sus rodillas ante Él y va a reconocer, tú eres el Rey. Qué bueno que hoy nosotros podemos doblar nuestras rodillas, podemos decirle, Señor, tú eres mi Rey, ¿verdad? ¿Para cuántos Jesucristo es el Rey? Si todavía hay alguna persona aquí que todavía no tiene a Cristo como el Rey, tienes que nada más decir, Señor Jesús, yo quiero que tú seas el Rey de mi vida. Lo creo, me falta entender algunas cosas, pero quiero comenzar hoy a que tú seas el Rey de mi vida. Concluyendo, profecías, señales, Cristo es el Mesías de tu vida. Amén. ¿A cuántos Dios le ha hablado? La palabra te ha hecho reflexionar. ¿Hay alguna palabra que quedó en tu mente, en tu corazón? Y yo quiero que agarres esa palabra ahí en tu mente, si quieres cerrar los ojos. Y puedas decir, bueno, esta palabra es la que el pastor ha dicho, esta palabra es la que me está hablando y quiero vivir la voz de Dios para mi vida, el mensaje de Dios para mi vida.